agradecerle a Dios por este privilegio, también al apóstol Sergio por la oportunidad que nos da. Y quiero contarle que pues nos han asignado unos temas y en base a eso vamos a platicar. El tema que se me ha asignado esta mañana es la buena semilla. Ese es el tema. Y quiero comenzar con una introducción a manera de poder dejar una base, y yo sé que el Señor nos va a ayudar para lo demás. Hemos sido enseñados que hay 4 tipos de semilla, y esos tipos de semillas son estos: la preciosa semilla, la semilla palabra, la semilla dinero y la buena semilla. Déjeme así brevemente explicarle. La preciosa semilla es Cristo. Acuérdese que esa semilla el Padre la envió y fue sembrada aquí en esta tierra, y la Biblia dice con respecto a él: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y eso fue lo que él hizo, morir por nosotros y luego resucitar, y de ahí en adelante todo es el fruto, y nosotros somos parte de ese fruto, de esa semilla, ¿verdad? Entonces la preciosa semilla es Cristo. Luego la semilla palabra, la Biblia habla de que la palabra es la semilla, y esa palabra ahí es esporos, la que se utiliza en el griego. Entonces constantemente el Señor está enviando esa palabra que debe estar sembrada en nuestro corazón, que debe ir dando el fruto. Y bueno, y entre paréntesis, la palabra de Dios es la semilla que constantemente debemos estar recibiendo, ¿verdad? Nuestro oído es de alguna manera el que debe estar atento para estar recibiendo la semilla palabra, la palabra semilla, o la semilla palabra, sí, está bien también, que va llegando a nuestro corazón, nos va ministrando, nos va capacitando, y en el momento justo el Señor trae el fruto, si nosotros somos esa buena tierra también para esa semilla, ¿verdad? Que es la semilla palabra. La semilla dinero, ahorita le voy a leer los versículos así rapidito, solo para que usted lo vea. Esa es la palabra que aparece ahí, es la palabra esperma en Corintios, cuando habla de la semilla, que el Señor es el que suministra semilla al que siembra, y esa semilla al que siembra está refiriéndose al dinero en todo el contexto, y esa es la palabra esperma. Acuérdese que ese es que de alguna manera nosotros estamos sembrando en un vientre cada vez que traemos nuestras ofrendas al alfolí, y de alguna manera el Señor también dice que el que siembra abundantemente es el que da abundantemente, el que echa suficiente semilla en el alfolí también cosechará abundantemente. Esa es la semilla dinero. Y luego es la buena semilla, la dejé de último porque ese es el que me toca, y de eso vamos a platicar. Ahorita le voy a dar los versículos solo para que los tenga ahí a la mano. Salmo 126:6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces la preciosa semilla es Cristo. Eso ya lo hablamos. Eso es solo a manera de introducción, no es el tema que me toca a mí. Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola. Aquí está hablando cuando el sembrador salió a sembrar, usted sabe, y parte de la semilla cayó en pedregales, entre espinos, todo eso. Y aquí dice: la semilla es la palabra. Entonces ahí hay otra semilla. La semilla es la palabra de Dios. 2 Corintios 9:10: y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Y cuando uno mira los versículos anteriores, está hablando del dinero, pero mire cómo dice ahí: el que suministra semilla, está hablando del dinero. Entonces ahí es la semilla dinero. Hermano, cuando usted ofrenda, está sembrando.
Lamentablemente, la forma en la que se manipulan las ofrendas en los canales de televisión y en las maratónicas, ¿verdad? Ha corrompido la forma en la que se debe enseñar, se debe ofrendar, la forma correcta en que se debe ofrendar. Y se siembra con mezquindad, se siembra con avaricia. Y no es la forma en que se debe de sembrar, sino se debe sembrar con amor, con gratitud, con esperanza, ¿verdad? Y ahí es la semilla de dinero. Pero ahora ya podemos hablar de la semilla que me corresponde, la buena semilla. Mateo 13:37. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y ahí dice: y la buena semilla son los hijos del reino. Entonces ahí está la buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Entonces ahí ya está haciendo la diferencia, que si hay una buena semilla, va a haber una mala semilla. En este versículo me quiero detener un poquitito y después le voy a explicar cómo lo vamos a ir llevando con la ayuda de Dios. Lo primero que quiero que vea es que hay dos sembradores: el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, y Satanás, que el Señor lo reprenda. Que aquí en esta parte, solo déjeme subrayar, aquí aparece como maligno, pero más adelante, no sé si es en el siguiente versículo o dos versículos después, dice que el que sembró la cizaña es el diablo, y ahí lo que aparece es la palabra diabolos, y esa palabra nos habla, fíjese, me dice qué tremendo, de calumnia. Diablo quiere decir calumniador, fíjese qué tremendo, esa es una de las formas. Entonces quiero hablar ahorita de esta mala semilla, y después voy a hablar de la buena, para quedarme ya hablando de la buena semilla y con eso dejar los pensamientos que el Señor ponía en mi corazón. Pero primero, hay dos sembradores: uno es Jesucristo, Él siembra la buena semilla, y el calumniador es el otro sembrador, que ese es el que siembra la cizaña. Engendra hijos el diablo con la calumnia. Eso es bien interesante, que cuando alguien tiene receptores para la calumnia, puede ser reengendrado por Satanás, y reprendemos toda obra de las tinieblas, ¿verdad? Pero él es el calumniador por excelencia, y quiere y busca sus vasos. Busca sus vasos para calumniar. Recuérdese que la calumnia destruye. Hay calumnia, hermano, de todo tipo. Hay calumnia hacia los ministros, pero hay calumnia hacia miembros del cuerpo de Cristo, y destruye la calumnia. Y lo peor es que hay, digamos, vasos del enemigo que son utilizados para calumniar, pero hay otros que bien le prestan atención, ¿verdad? Y entonces eso se empieza a regar dentro de una congregación y empieza a destruir. Esa es la cizaña que es producida por el calumniador. Déjeme ir avanzando. Entonces hay dos sembradores. Luego pues hay dos tipos de semilla: la buena y la mala semilla. Y aquí sí dice claramente cuál es la mala semilla. Entonces dice aquí, oiga esto: la cizaña sería la mala semilla. Esa es la mala semilla. Pero dice también claramente quiénes son la mala semilla: los hijos del maligno. Entonces déjeme aquí sacar una espiguita antes de poder avanzar. Nosotros, si vamos a hablar que la buena semilla son los hijos del reino, también tenemos que descartar que no haya mala semilla y poder discernir cuál es la mala semilla.
La mala semilla son los hijos del maligno. Y pedirle a Dios también que en algún momento no tengamos actitudes de mala semilla y no actitudes de buena semilla. Porque pues le voy a adelantar, la buena semilla somos nosotros, somos los hijos del reino. Ahí le voy a ir explicando unas cosas, pero la mala semilla son los hijos del maligno. Entonces hay que ver qué actitudes tienen los hijos del maligno. Y claramente la Biblia nos habla de un hijo del maligno, así literalmente. Literalmente nos habla de un hijo del maligno. Esa sería la antisemía. Mateo, perdón, ese es el versículo que estamos leyendo. Es que este es el versículo. Dice Juan 3:12: no como Caín, ¿qué dice? Que era del maligno. ¿Quiénes son la mala semilla? Los hijos del maligno. ¿Quién era Caín? Era del maligno. Y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces el enemigo va a querer sembrar Caínes, que son la mala semilla, son los hijos del maligno, son la cizaña. Entonces quiere sembrar Caínes donde está sembrando buena semilla el Señor Jesucristo. Él quiere meter ahí Caínes, que son los hijos del maligno. Entonces esta parte yo quisiera que pudiéramos ver aquí algo. Es la palabra cizaña, que es cuando nos habla de los hijos del maligno, que dice que es, bueno, es la 22:15. Ese es de origen incierto, cizaña o grano falso. Entonces la mala semilla es un grano falso. Caín era un grano falso, era un hijo del maligno. Pero el diccionario Vine, con respecto a esta palabra, oiga, le voy a leer porque es bastante, entonces por eso no lo puse aquí en la lámina, pero dice: es un tipo de espiga, la más común de las 4 especies aristada, que crece en los campos de cereales, tan alta como el trigo y la cebada, y pareciéndose al trigo. O sea que a simple vista no se puede distinguir tan fácilmente. Claro, el agricultor que vive en ese ambiente pues sí la puede distinguir, pero uno no podría distinguirla tan fácilmente. Y luego dice: se aceptaba entre los judíos que se trataba de una especie degenerada de trigo. Entonces lo que sucedió es que se empezó a degenerar, su genética se corrompió. Fíjese qué tremendo, una especie degenerada de trigo. No necesariamente, según lo que dice esto, no necesariamente fue una semilla aparte, sino que fue una semilla que se fue degenerando, fue perdiendo su genética original hasta que llegó a convertirse en un grano falso. Entonces se fue degenerando. Fíjese qué tremendo. Los rabinos la denominaban bastarda. Las semillas de esta planta son venenosas para el hombre y para los animales herbívoros, produciendo sopor, náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Fíjese qué tremendo. ¿Qué produce? Muerte. La mala semilla produce muerte porque trae veneno. Entonces, la mala semilla, ¿qué es la mala semilla? Los hijos del maligno. ¿Qué es esa mala semilla? La cizaña. La cizaña es un grano falso, es un grano que se fue degenerando hasta que se convirtió en una planta venenosa. Entonces yo quiero de ir cerrando esta primera parte y decirle: el Señor quiere sembrar buena semilla en nuestros territorios. Otra vez, el Señor quiere sembrar buena semilla en nuestro territorio. Yo sé que no le he hablado de eso, ahorita vamos a ir a hablar de eso, pero la buena semilla son los hijos del reino, es decir, la buena semilla somos nosotros. Entonces el Señor dice: voy a agarrar esta semilla, la voy a poner en Montreal, voy a agarrar esta semilla,
aunque sea los de Montreal hubieran dicho amén, ¿verdad? Voy a agarrar esta semilla y la voy a poner en Winnipeg. Ay, gloria a Dios. Voy a agarrar esta semilla, la voy a poner en Calgary. Ese, gloria a Dios, más fuerte. Voy a poner en Calgary esa buena semilla. Voy a agarrar esta semilla, la voy a poner en Edmonton. Ahí está, mire. Bueno, estoy hablando de Canadá, los lugares están aquí representados. ¿Hace falta alguno, no? Kitchener y Leamington. Amén. No está, hermano, el ladeo. Pero bueno, qué bueno. Entonces somos la buena semilla. Otra vez, somos la buena semilla. Y entonces el diablo va a agarrar sus semillas que se dejaron corromper, se dejaron regenerar, y las va a sembrar ahí para estorbar y para envenenar a los demás. Y nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor es que no seamos nosotros instrumentos de Él, de Satanás, sino que seamos instrumentos de Dios para hacer la obra que Él quiere hacer en los lugares donde Él nos ha plantado. Entonces, aquí vamos, dice la mala semilla, la cizaña, la mala semilla son los hijos del maligno. Entonces quiero volver y hablarle de Caín. Entonces, no como Caín, que era el maligno. ¿Cuál es el propósito de los hijos del maligno? Matar a los hermanos, es decir, matar a los hijos del reino. Ese es el propósito. La mala semilla lo que quiere es matar. Y así rapidito encontré 10 características de Caín y su raza, la raza cainita. Acuérdense, estas serían las características de la mala semilla, y que nos debe ayudar el Señor a poder tomarlas en cuenta, y si hay alguna de estas características, decirle: Señor, la pongo a tus pies y que sea quitada, que sea quitada. Pero miren, todos conocemos la historia de Caín, pero vamos a resaltar algunos puntos bien importantes. ¿Dónde empezó su problema? Problemas para ofrendar. ¿Quiere conocer usted la mala semilla? Cada vez que va a ofrendar, alega. ¿Y para qué? ¿Y qué hacen con el diezmo? ¿Y qué hacen con la ofrenda? Aquí no hay, ¿verdad que no? Entonces los hijos del maligno son la mala semilla. Caín era del maligno. Y esta parte es impresionante. Ahí empezó su problema. En la ofrenda, ahí empezó su problema. Luego miramos un carácter, hermano. Se enojó. Y mire, el que es enojado a veces no busca quien se las debe, sino quien se las pague. Porque, ¿por qué se fue contra Abel? Si él lo que tenía que ir es de ir delante de Dios: Señor, ¿por qué mi ofrenda no te gustó? ¿Por qué la de mi hermano sí le gustó? Porque el otro ofrendó. Pero él tenía que buscar quien se las pagara. Y el que tiene mal carácter. Y una de las cosas es que como este es un retiro donde hay bastantes ministros, yo quiero decirle a los ministros que a nosotros nos toca que formar una iglesia de carácter. En Proverbios 31 dice: la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esa mujer virtuosa es la iglesia. Los que son encargados de formar a la mujer virtuosa son los ministros. Pero yo quiero que vea, esa palabra virtuosa también se puede traducir como una mujer de carácter. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia de carácter, y para que la iglesia tenga carácter tiene que ser ministrada por ministros de carácter. Y ahí, o sea que el Señor tiene que trabajar con el carácter de los que ministramos a la gente, hermano. Entonces, si el ministro es enojado, así va a ser toda la iglesia. Si el ministro es mentiroso, así va a ser toda la iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces, problemas de Caín, su carácter. Y el Señor le dijo: ¿pero por qué estás enojado? Entonces, en la tercera parte, el Señor lo quiso ministrar. Lo quiso ministrar antes de pecar. Y él no se dejó. Fíjese qué lindo el Señor, hermano, que le salió al encuentro antes de que él pecara. No, mi hermano, no lo dejó ahí a ver qué hace, ahí que se embarranque Caín. No, sino que le salió al encuentro. ¿Pero por qué estás enojado? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no sacas lo que hay en tu corazón?
pero él no se dejó ministrar. Hay gente que no se deja ministrar, y entonces, como no se deja ministrar, el enemigo la empieza a usar para sus propósitos y ya no sirve para los propósitos de Dios. Entonces es importante que nosotros nos dejemos ministrar. Para eso el Señor ha dejado nuestras autoridades, y abrir nuestro corazón y ir delante de las autoridades y decirle: mire, yo tengo este problema. Fíjese que el hermanito fulano no me cae muy bien. Pues platiquemos, hermano. A mí tampoco me cae bien, va a decir el pastor. No. A veces tiene que abrir su corazón y decir: mire, esto me está pasando, ayúdeme. Porque mire, la mayoría de administraciones que se dan es después de que la gente ha metido las extremidades. Esa es la mayoría de administraciones. Pero realmente uno debería de aprovechar esa herramienta para no caer. Y el Señor le salió al encuentro a Caín, pero no se dejó ministrar. Entonces es una evidencia a los hijos del maligno: no se dejan ministrar. Cuando el pastor le quiere preguntar algo, se le escabullen, ¿verdad? Mató a su hermano, eso ya lo sabemos. Y hay formas de matar a los hermanos, y una forma que la Biblia dice claramente es que el que aborrece a su hermano es un homicida. Muy bien. No se arrepintió. Bueno, ya mire cómo va el asunto. Le falló al Señor y al final no se arrepintió. Nunca lo mira usted pidiéndole perdón a Dios por lo que hizo. Entonces su conciencia se cauteriza y ya, no, bueno, de todas maneras, todos fallamos. Sí, pero está bueno, todos fallamos, pero hay que arreglarse con el Señor. No aceptó la disciplina. Ni lo habían disciplinado, ya estaba poniendo: me voy de la iglesia, ¿verdad? Ok, le dijo el Señor: está bueno. Y le dijo: Señor, lo que pasa es que cualquiera me va a matar. Lo que quieres es vivir, le dijo el Señor. Sí, yo lo que quiero es vivir. Ok, vas a vivir, pero vas a vivir sin mi presencia. Entonces, la gente que no acepta la disciplina, lo que hace el Señor es que le quita su presencia. Eso fue lo que pasó con Caín. Es del maligno. Acuérdense, la mala semilla son los del maligno. ¿Qué más pasó? Se convirtió en un errante. No tiene casa. No tiene una casa donde se deje ministrar, donde se deje trabajar, donde se deje capacitar, donde se deje equipar. Y nosotros, hermano, tenemos que saber que tenemos una casa. Es una casa de abundante pan, ¿verdad? Es una casa de revelación. Y le damos gracias a Dios por esa casa, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. Tal vez estamos, ven usted, aquí en Canadá, tal vez está lejos de Guatemala, pero usted sabe que es parte de la casa. Ahí está usted conectándose a internet. Vamos a ver cuándo predica el apóstol, y vamos a ver cuándo predica tal pastor, vamos a ver cómo van las actividades. Usted está conectándose, usted sabe cuál es su casa. Caín no sabe cuál es su casa. No, hay una campaña por allá, y allá va para la campaña. Y el pastor: ¿y qué pasó con el hermano fulano? Se fue a la campaña. ¿Pero qué fue a hacer a la campaña? ¿No tiene su casa, pues? Es que son alegres, hermano. Pues la iglesia también es alegre. Errantes. Esos son los hijos del maligno. Aquí ya entramos a otro asunto. La descendencia de Caín. En Caín aparece el primer polígamo de esa genética. Es decir, que la genética cainita tuvo problemas. Fueron los primeros en tener problemas de tipo sexual. Usted quiere buscar el primero que tuvo problemas de tipo sexual, usted lo va a encontrar en la línea de Caín. Y por último, aparece un Lamec ahí, que no es el papá de Noé, sino que era un Lamec que venía de Caín, porque el papá de Noé no venía de Caín, sino venía de Set. Y este Lamec dijo una vez: oíd, mujeres. Ahí estaba, ya no era mujer, sino mujeres. Y dice esto: he matado porque me hirieron,
O sea que el hombre era vengativo y violento, descendiente de Caín. Entonces la violencia es una evidencia de los hijos del maligno. Acuérdese que es una semilla falsa, una semilla venenosa, una semilla que destruye y es sembrada por el maligno para estorbar la obra de Dios. Amén. Bueno, quiero hacer un pequeño resumen hasta donde vamos. Entonces ya le hablé de los cuatro tipos de semilla, y que la buena semilla son los hijos del reino y que somos nosotros, y la mala semilla son los hijos del maligno, y tenemos una sombra en Caín. Ahí están los hijos del maligno. Pero quiero regresar y que podamos ver nuevamente lo de la buena semilla, ya enfocarnos ahí. Vamos a volver a leer este versículo y voy a hacer aquí algunas cosas. Mateo 13:37. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Entonces ya le hablé de la cizaña, y me voy a quedar con la buena semilla. Aquí hay tres palabras que quiero resaltar: la palabra buena, la palabra semilla y la palabra hijos. La palabra buena es la palabra del griego 2570, es la palabra kalos, que esa palabra se puede traducir como bueno, correcto, honrado, honesto, hermoso, precioso. Esa es la palabra buena que aparece ahí, la palabra kalos. Pero me llamó la atención algo que dice el diccionario Vine al final, dentro de sus observaciones de esa palabra. Dice que esa semilla se refiere a aquello que está bien adaptado a las circunstancias. La palabra buena es que se adapta a las circunstancias. Entonces no es el cristiano que está reclamándole a Dios por todo, sino que es el cristiano que dice: amén, Señor, aquí me pusiste, tú sabes tus planes, tú sabes tus propósitos, yo te creo a ti y voy a seguir adelante. No porque alguien le hizo una cara, no porque alguien no lo saludó, él dice: me voy de la iglesia, sino que dice: no, si esta es mi casa, ¿por qué me voy a ir? Aquí voy a seguir. Y lo que hace es que se aferra a las promesas de Dios y sigue adelante, hermano. No hay nada que lo detenga. Y antes cantábamos un coro, ¿verdad?, que decía: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y dice: solo se detiene para predicar, pero realmente no hay que detenerse. Ahí vamos predicando y predicando y predicando. Pero el punto es: buena semilla es la que no se raja. La buena, es la palabra buena, la palabra kalos. La palabra semilla, yo le hablé que la palabra semilla y la palabra era esporos. Pero aquí la palabra semilla es la palabra esperma. Ese es el griego 4690, que dice, según el diccionario Strong, es algo derramado. Bueno, todos nosotros sabemos que el esperma es donde va la genética del hombre hacia el vientre de la mujer. Eso no hay mucho que explicar. Entonces ya tenemos ahí una base. Dice que eso es linaje, es descendencia, es simiente. Entonces aquí podemos ver que uno tiene que saber cuál es su linaje. ¿Qué pata puso ese huevo? ¿Verdad? Es lo que nosotros hemos aprendido. Y lo hemos aprendido tanto, hermano, que uno se vuelve mero quisquilloso, ¿verdad? Y aprende a decir: bueno, pero ¿y de dónde viene? ¿De dónde viene verdad? Me recuerdo que allá en Tiquizate, que es donde estamos pastoreando, apareció un profeta
y que andaba predicando en las iglesias y de repente me mandó un mensaje: tengo una palabra de Dios para ti, para tu congregación, me mandó a decir. Entonces yo le dije que me la mande. No, es que la tengo que ir a dar yo. No, pero sí, ¿para qué? No, sí, tenemos profetas dentro de la misión a los que podemos invitar, porque ¿de dónde viene este? Es que viene, que es internacional, pero ¿cuál es su linaje? ¿Cuál es su linaje? Entonces parte de la semilla. Entonces acuérdese, primero es buena porque no se raja. Luego que es esperma, que sabe cuál es su linaje, sabe de dónde viene. No sé si me voy a entender. Y ahí dice también en esa misma definición, dice que es un remanente. Y fíjese qué tremendo, porque cuando se trata de sembrar algo, lo mejor es lo que se siembra. Me recuerdo que en mi niñez, pues yo crecí en el campo. Me recuerdo las cosechas que se daban de maíz, que en ese tiempo era algo, sembrar maíz en ese tiempo era productivo, si daba. En este tiempo ya no. La gente sale o tablas o perdiendo si siembra maíz. Pero en ese tiempo era bien productivo y me recuerdo que se cosechaban grandes cantidades de maíz. Y mi abuelo lo que hacía es que: vénganse para acá, les voy a enseñar a escoger la semilla. Y lo que hacía es que buscaba las mejores mazorcas. No solo en tamaño, sino en la calidad del grano, y que no estuviera como arrugadito el grano, y varias cosas que se miraban. Es decir, de toda la cosecha se apartaba lo mejor para volverlo a sembrar. Entonces yo no sé lo que Dios vio en usted y lo que vio en mí, como dice ese canto, ¿verdad? No sé lo que viste en mí, pero algo vio el Señor, hermano. Y en medio de nuestras debilidades, Él dijo: esta me va a servir como una buena semilla. Y la agarró como un remanente y la planta. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Muy bien. Entonces ya llevamos la palabra buena, la palabra semilla, que es la palabra esperma. Pero ya voy llegando a donde quiero llegar. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuáles son la buena semilla? Los hijos del reino. Entonces ahora voy con la palabra hijos. Y esta palabra hijos es la palabra huíos. La buena semilla son los huíos. Es el griego 5207, que dice que es una palabra primaria, aparentemente palabra primaria, hijo. Ahí dice, a veces se usan animales, usado muy ampliamente de parentesco inmediato, remoto o figurativamente. Luego dice hijo. Muy bien, esa es la palabra huíos. Pero cuando uno revisa las palabras griegas, la palabra huíos es la que se refiere al hijo maduro. Al hijo maduro, esa es la palabra huíos. Entonces, mire, pues, la buena semilla no es cualquier hijo. La buena semilla son los huíos. Otra vez, la buena semilla son los huíos. Tenemos que llegar a esa altura, tenemos que llegar a esa dimensión y que el Señor nos ayude a madurar, hermano, porque hijos podríamos decir que somos, pero ¿en qué nivel estamos? Y mientras no lleguemos al nivel de huíos, no vamos a hacer buena semilla. Entonces aquí nos habla, incluso en Efesios 4, donde habla del propósito de los 5 ministerios. Ahí nos habla, dice que debemos de llegar al conocimiento del huíos. Cuando habla del propósito de los 5 ministerios, dice que el Señor dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que seamos capacitados, para capacitar a los santos
Y luego dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno de lo Hijo. Entonces, para que nosotros podamos llegar a ese nivel, tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que tener una epignosis, dice ahí la palabra, del huíos de Dios. Si yo conozco al huíos, entonces yo voy a aprender del huíos y voy a llegar a ser una buena semilla. Entonces el propósito es llegar a ser como Cristo para convertirnos en la buena semilla que el Señor va a plantar. Cuando hemos recibido los temas escatológicos, también fuimos enseñados por nuestro apóstol que los huíos representaban a los ministros. Es decir, encaja muy bien en lo escatológico. Porque aquí estoy, acuérdense que estamos viéndolo desde el punto de vista devocional, pero en lo escatológico tiene una sombra los huíos de los ministros. Y entonces se supone, si huíos es una palabra que se refiere a un hijo maduro, que los ministros deberíamos de ser maduros. Y eso habría que revisar qué grado de madurez tenemos los ministros, hermano, porque a veces parecemos chiquitillos los ministros. También hacemos más berrinches a veces que las ovejas. Queremos que nos anden jalando de la manita y a veces ni las mismas ovejas nos piden eso a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar la madurez en los ministros, pero viéndolo desde el punto de vista general, los que son buena tierra son los que llegan a alcanzar un grado de madurez. Y entonces el Señor los va a sembrar en los diferentes territorios para hacer la obra. Yo mencioné los territorios, las provincias de Canadá, porque pues estamos en Canadá, pero en todos los lugares donde el Señor nos ha enviado es que el Señor quiere que nosotros hagamos una obra ahí, y por eso nos planta en esa tierra, para que nosotros ahí demos el fruto que Dios quiere que demos. Entonces Dios nos agarró y nos plantó ahí donde nos tiene, y ahí el Señor quiere que fructifiquemos, ahí el Señor quiere que demos el fruto. Y yo voy a seguir con el tema desde el punto de vista espiritual y el punto de vista de la palabra. Pero estaba revisando en la agricultura una buena semilla. ¿Qué características tiene? Yo no soy ingeniero agrónomo y solo en mi niñez estuve en la agricultura. Después yo me desentendí de la agricultura, pero estuve viendo varias características y al final las resumí. Yo podría ser un analfabeta en este tema, pero viéndolo, investigándolo, resumí en 3 cosas que tiene que tener una buena semilla. Una es, tiene que tener genética, una buena genética, tiene que ser sana la semilla y tiene que tener una capacidad para dar fruto. Dice que la buena semilla es tan buena que da fruto óptimo en condiciones óptimas de siembra, pero que si las condiciones no son óptimas, siempre da fruto. Es decir, es tan buena que aunque no sean óptimas las condiciones, va a dar fruto. Entonces la capacidad. Pero entonces cuando miramos la genética, volvemos a lo que le hablaba de esperma, ¿verdad? De linaje. ¿De dónde viene nuestra genética? ¿Dónde estamos nosotros recibiendo la doctrina, la enseñanza, la administración, la capacitación? ¿Qué tipo de genética tengo? Y eso nos va a convertir en una buena semilla. Si somos engendrados por un ministro genuino, seguramente vamos a tener buena genética para dar fruto. Y me llama la atención, hermano Fernando Campos, varias veces lo he oído decir lo siguiente. Me ha gustado esa frase. Dice: mi padre es abundado, yo tengo que ser abundado, dice él, porque esa es la genética, ¿verdad? He oído a otro ministro que dice: mi padre tiene revelación, yo también tengo que tener revelación. Es parte de la genética. Buena semilla, genética. Número 2, sanidad. La semilla tiene que ser sana, tiene que ser libre de impurezas y de enfermedades. Acuérdense que esto lo resumí.
Y eso nos habla de ministración, de liberación. Para poder ser una buena semilla, tenemos que ser libres de maldiciones, de cadenas, de orgullo, de vanidad, de resentimientos, de odios y de tanta cosa. Para poder ser buena semilla. Puede ser que si el Señor sí tenga un plan para mi vida, pero si yo no me dejo trabajar, no dejo trabajar mi alma, no voy a poder ser una buena semilla. Y por último, capacidad, que sin importar las circunstancias, ahí va a estar dando, ahí va a estar dando, va a estar trabajando. Y él sabe que va a haber el fruto, aún en circunstancias no favorables, da fruto, da fruto. Y en caso de los ministros, digamos, nos ha tocado a veces que romper piedra, hermano. Cuando nosotros comenzamos allá, nadie hablaba del ministerio apostólico, de los 5 ministerios. Y lo peor es que como uno está comenzando, es pequeña la iglesia y todavía pues uno sufre menosprecios, pero uno está convencido de lo que está hablando. Entonces me recuerdo, hermano, que nos costó con la alabanza. Hermano, yo soy músico, pero y hermano, tenía que dirigir, tocar, recoger las ofrendas, hacía la limpieza de la iglesia, todavía trabajaba en lo secular, con 4 hermanos. No siempre las circunstancias son favorables, pero uno sabe que Dios lo plantó ahí y que va a dar fruto, va a dar fruto. Entonces uno empieza, esa es la capacidad de una semilla, sabe que va a dar fruto. Me recuerdo que invitaba a un muchacho que era amigo mío y que no se estaba congregando. Le dije, mira, mientras conseguís dónde te vas a congregar, congrégate conmigo. Y él era baterista. Solo los domingos llegaba, hermano, algo jalado. Habíamos comprado equipo, pero no teníamos músicos. Yo tenía que hacerlo todo. Ayúdame siquiera con la batería. Y me recuerdo, hermano, que una vez dijo, yo siento que esta iglesia no es de Dios, dijo. Hermano, eso es para, mire, cuando me llegaron a instalar, porque el apóstol no pudo llegar el día, sino que él llegó después, pero el día que me llegaron a instalar, él envió al pastor Fernando, se me fue el nombre del pastor que está, Estuardo Brán. Envió al pastor Estuardo Brán para instalarme. Y yo me recuerdo, quiero que levanten los hermanos, la mano los hermanos de esta congregación, dijo. Y yo había invitado a unos hermanos de otra congregación para que se mirara lleno el localito de 15 personas. Y de la congregación solo había una adentro, porque mi esposa y otra hermana estaban cocinando. Quiero que levanten los hermanos, solo la hermanita así levantando la mano, Ese día yo había invitado a uno que grababa en video para dejar evidencias, ¿verdad? Y ese día el bandido ese le hace un comentario a las hermanas que estaban ahí y dijo, esto no va a prosperar, dijo. Le estábamos pagando ni siquiera de gratis. Hermano, a veces las condiciones no son tan favorables, pero si Dios está con uno, vamos a dar fruto. Donde Dios te puso, vas a dar fruto. Vas a dar fruto. La buena semilla somos nosotros. Y el apóstol ayer dijo claramente que el sentir que él trae es meternos a una dimensión de conquista de Canadá. Usted no está por casualidad donde está. Él mismo lo dijo ayer. Usted no vino por casualidad, no vino buscando refugio. Usted vino porque Dios lo quería plantar en Canadá y que usted fuera esa buena semilla, que usted le sirviera para los propósitos de Dios. Así que no se raje, hermano. No, es que aquí no hay mucho de habla hispana. Pues predique en inglés. Es que no puedo, pues hay que aprender, hermano. Hay que aprender.
Mire qué pasaría si a uno lo mandan a un lugar donde se habla, en Guatemala, solo hablan cachiquel. Va a tener que aprender a hablar cachiquel. Y así que nos mandaron aquí. Bueno, usted está aquí, pues hay que aprender inglés. Pues uno no está aquí, pues con señas, ¿verdad? Pero si usted ya tiene 15 años de aquí y no habla inglés, entonces como que es el tiempo para poder ser esa buena semilla, para poder ser la obra que el Señor quiere. Pero Dios, mire, Dios no solo quiere alcanzar latinos, Dios también quiere alcanzar canadienses. ¿Quién dijo que Benecer era solo para latinos? No, Benecer también es para Canadá, de habla inglesa. Se vale incluso cantar coros en inglés aquí si estamos en Canadá. No sé cómo se cantará ese Dios se ha acordado en inglés, ¿verdad? Pero sí se vale. Y si nuestros niños no se saben los coros porque los cantamos en español, porque ellos solo hablan inglés, pues hay que cantarlos en inglés también. Pero el punto es, Dios nos puso aquí. Hermanos de Canadá, Dios nos puso aquí, Dios los puso aquí. Dios quiere conquistar este territorio, latinos y canadienses. Y así que vamos a hacer la obra. Tal vez las circunstancias no son buenas, pero vamos a dar fruto. Si tenemos buena genética, tiene genética de benecerita, ¿verdad? Si hemos sido sanos y constantemente nos dejamos ministrar, así como ahorita usted se está dejando ministrar. Si tenemos capacidad, vamos a dar fruto. Amén. Dele un aplauso más al Señor, hermano. Gloria a Dios. Según yo, tengo el anaranjado, tengo unos minutitos. Entonces quiero cerrar con esto. El huíos, acuérdese que la buena semilla son los huíos, son los hijos maduros. Entonces, yo quiero que ahí uno puede ya sacar un tema de las evidencias de un huíos, alguien que maduró. Y yo quiero que leamos así rapidito Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Entonces, cuando era niño, otros fueron los que tomaron decisiones por él. Sus padres tomaron decisiones por él. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Uno con sus hijos, uno toma las decisiones. Uno dice, estudias en tal lugar y todo eso, uno lo va tomando. Cuando un hijo es niño, pues tiene que dejar que sus padres vayan haciendo lo que tienen que hacer. Entonces hay una parte donde tenemos que ser ministrados y dejarnos trabajar. Pero mire lo que dice después, versículo 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, cuando maduró, entonces él ya tomó decisiones. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Entonces yo quiero que vea lo siguiente. De niño, lo que hizo él fue dejarse trabajar. Pero luego creció y entonces empezó a tomar algunas decisiones. Un huíos toma decisiones para su vida. Y una de las cosas es que rehúsa cosas que le están estorbando. Y lo primero que Moisés dijo es: ahora ya estoy grande, ¿qué tengo que hacer? Tengo que rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y eso lo tomó, lo hizo a un lado. Hermanos ministros que estamos en este lugar, vamos a tener que rehusar cosas, renunciar a cosas si queremos hacer la obra que Dios quiere. Vamos a tener que renunciar a cosas. Moisés no hubiera podido hacer la obra que Dios quería que hiciera si no hubiera renunciado a sus comodidades en Egipto. Rehusó, no, esto no me sirve.
no me sirve para el trabajo que Dios quiere que yo haga. Entonces uno tiene que renunciar. De hecho, nos ha tocado, hermano. Cuando a mí me pidieron el trabajo, cuando el Señor me lo pidió, no tan fácil uno a veces lo quiere soltar, hermano. Y me recuerdo, porque uno está cómodo. Fíjese que no solo está cómodo con los ingresos, sino que está cómodo con la posición y el reconocimiento que uno puede tener en un trabajo. Yo estaba bien cómodo, hermano. Calidad. La posición que tenía me daba poder. Me sentía así, campeón. Había logrado mis metas a nivel secular. Y, Señor, cuando el apóstol, año 2009, el primer tema del año, el apóstol dijo: ¿cómo le vamos a enseñar a nuestra gente a confiar en Dios si los ministros no confiamos en Dios? Me pegó eso, hermano. A partir de ahí, cada vez que iba al trabajo, digo: Señor, yo no quiero estar aquí en contra de tu voluntad. Tuve que entregarlo. Hermano, perdone, si usted ha sido llamado a ser ministro, no va a dar fruto si no renuncia a cosas que le estén estorbando. Claro, cada quien va a tener que ver, ¿verdad? Pero si usted trabaja las 24 horas del día, ¿a qué horas va a estudiar? ¿Y a qué horas va a hacer la obra de Dios? Perdone, con todo respeto se lo digo, vamos a tener que renunciar a cosas. Un huío, la buena semilla son los huíos, los que maduraron. Moisés, cuando maduró, renunció a lo que le estorbaba para hacer la obra de Dios. Dele ese aplauso al Rey esta mañana, hermano. Somos la buena semilla. Canadá tiene buena semilla. Otra vez, Canadá tiene buena semilla. Y yo sé que con la visión que trae el apóstol, el rema que trae, los retiros que vienen, hermano, cada vez los salones se van a quedar más pequeños para las actividades que se van a tener que hacer. Y pastor, que el Señor te puso aquí, no es casualidad. Dios te va a usar. Dios te va a enviar la gente. Solo hay que creerle a Dios. Ahorita cierro, ahí está, cabal, 55 minutos. Me recuerdo que cuando estaba en esas condiciones al principio del ministerio, llegó un ministro. Yo, hermano, solo una vez, con la autorización del apóstol, invité a alguien que no era la misión. Y de ahí en adelante solo he invitado ministros de la misión. Así que fue un ministro de la misión el que llegó y me dijo, estábamos ahí los poquititos que estábamos, y él me dice: pastor, yo miro una iglesia grande, me dijo. Miro un grupo de alabanza con trompetas, pero yo no lo miro. Dije: aquí no hay nada. No había nada. No había nada. Nada de nada. Y dije yo: ay, amén, Señor, amén. Pero a veces uno dice: pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Y un día de estos, hermanos, estaba yo ahí atrás llorando y deleitándome el Señor a ver cómo el grupo de alabanza ministraba, cómo el grupo de alabanza que el Señor nos ha dado. Digo: Señor, soy inmerecedor de tanto, pero lo que un día el Señor dijo, ahora lo estoy viendo cumplido. Y todavía falta. Pero no es la circunstancia actual. La buena semilla, aunque la circunstancia sea adversa, va a dar fruto. Va a dar fruto. Así que vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto. Oh, bendito Señor. Yo quiero que se ponga de pie y así respetuosamente ponga la mano con su hermano que está a la par. Y vamos a darle gracias al Señor juntos, decirle: Señor, queremos ser esa buena semilla,
Queremos ser, ayúdanos a ser buena semilla. Si habías venido sin esperanza, si habías venido tal vez cansado, debilitado, esta mañana el Señor te dice: vas a dar fruto. Lo vas a dar, lo vas a dar. Somos la buena semilla. Los hermanos de Estados Unidos que vinieron también van a dar fruto ahí en el lugar donde estás. Vas a dar el fruto, aunque la circunstancia sea adversa. Vas a dar fruto. Vas a dar fruto, vas a dar fruto. Eres la buena semilla. Para eso te trajeron. Vas a dar fruto. El Señor te va a dar las herramientas. El Señor te va a abrir las puertas. Hoy el Señor renueva tus fuerzas. Hoy el Señor renueva tus fuerzas. Levanta tu cabeza y mira a aquel que te llamó. No mires tus circunstancias. Mira a aquel que te llamó. Mira a aquel que te llamó.